Este programa es presentado por Rancho Grill, un oasis de placer. Amigos, muy buenos días, bienvenidos a su programa Frente a Frente, la referencia informativa de cada mañana en los Altos Mirandinos. Hoy es miércoles 8 de diciembre del año 2021. Vamos a recordar como cada mañana nuestras redes, la cuenta de Twitter del programa es @frenteafrente9. Mi cuenta personal es @jaircuba. También tenemos ya activo el teléfono de nuestra mensajería, que es el 0424-234-4084. Y hacemos de nuevo la invitación cordial para que se suscriba a nuestro canal de YouTube, Jairo Cuba TV. También este programa puede ser visto en reposición esta noche a las 9. Bien, amigos, hoy es 8 de diciembre. Si mal no me equivoco, yo creo que hoy se cumple fecha el asesinato que sufrió John Lennon, si mal no me equivoco. Hace mucho tiempo, yo estaba en el año 1980, eso sí lo recuerdo clarito. Yo estaba en la cobertura de los Juegos Deportivos Nacionales Juveniles que se realizaron en Ciudad Bolívar. Yo estaba en la cobertura, fue mi primer evento como enviado especial, representando al antiguo vespertino El Mundo. Y si mal no recuerdo, en esta fecha asesinaron a ese emblema de esa música que no muere, como lo es John Lennon, un fanático precisamente de esos desquiciamientos que ocurren en el mundo. Traigo esto a colación porque en aquel momento eso fue una conmoción terrible. Yo estaba en pleno inicio de mi carrera, incluso era pasante. Estaba empezando a estudiar la universidad, realmente. Bueno, mis amigos, hoy vamos a entrevistar al químico industrial Ángel Esteban. Con Ángel Esteban quedamos pendientes de unas materias, a mí me dejó eso muy preocupado con relación a lo que tiene que ver con los ecosistemas, con el ecoambiente, pero algo que es lo que realmente me preocupó es el tema de la perforación de pozos, en esta búsqueda desesperada que tienen las comunidades de recibir el vital líquido y la necesidad que tienen las alcaldías de cumplir con esta solicitud. Hoy vamos a hablar, la vez anterior nos quedamos con muchos temas pendientes y hoy vamos a profundizar de ese tema con el químico industrial Ángel Esteban. Además que en nuestro canal de YouTube, la entrevista que le hiciéramos, creo que aproximadamente hace un par de meses, de verdad que tuvo muchísimas visitas, lo cual quiere decir que es un tema altamente sensible y que queremos compartir con todos ustedes para tener mayor información y también para que los encargados de los municipios también entiendan un poquito cómo es el sistema. Yo creo que ha habido también un proceso de sensibilización con esto, porque el alcalde del municipio de Los Alias en su discurso de juramentación habló concretamente de esto y dijo que eso no es la solución, que eso genera un desgaste de los suelos, genera un grave problema ecológico, pero las circunstancias han obligado a la perforación de varios pozos. Sobre eso vamos a hablar y sobre otros tópicos siempre interesantes con el químico industrial Ángel Esteban. Antes de eso, quiero hacer un par de comentarios con el tema político, porque como yo les dije el día lunes, no necesita uno un guión. Esto parece una película de suspenso. Todos los días hay un drama nuevo, todos los días realmente.
Y me quiero referir concretamente al hecho de las próximas elecciones en el estado Barinas. Un hecho a todas luces irregular, con irregularidad de origen. Porque el origen comienza cuando se deja inscribir a una persona que está inhabilitada. Pero además de eso se desautoriza una orden de indulto del presidente de la República. Se desautoriza, eso tenemos que aclararlo. Después de eso, el candidato opositor, Freddy Superlano, gana las elecciones, se dilata el proceso de conteo, interviene el Plan República de una manera arbitraria, porque esa no es su función, esconder actas, sino sencillamente vigilar y ser garante del proceso. Bueno, posteriormente se determina lo que todo el mundo sabía, que Freddy Superlano había ganado las elecciones y comienzan las maniobras que se realizan prácticamente sin guardarlas con la compostura. Punto. Apareció otro Superlano, metió un recurso en el TSJ y bueno, inhabilitaron de nuevo al señor Freddy Superlano. En el interín de todo esto, el gobernador saliente, Argenis Chávez, renuncia a la candidatura y el gobierno decide meterse de cabeza en Barinas. Prácticamente toda la cúpula del Partido Socialista Unido y sus principales líderes se están concentrando en las elecciones del estado Barinas y ponen como candidato al ex canciller y actual creo que ministro de las comunas, Andrés Arriaza. Bueno, ese es el candidato que decidieron en la cúpula del PSUV. Hasta allí, bueno, mis amigos, el gobierno se va a jugar a Rosalinda allí. Se va a jugar a Rosalinda porque imagínense, se están involucrando a los gobernadores de los estados fronterizos, si están poniendo como jefe de campaña a uno de los más conspicuos líderes del proceso revolucionario, como lo es Diosdado Cabello, y se va a meter toda la estructura, bueno, quiere decir que se está jugando a Rosalinda, así como dicen en el llano, y ese es un estado llanero. El drama y parte de esta película de suspenso comienza entonces con la oposición, que como decía la colega Maripili Hernández, de verdad, no deja de sorprender la capacidad que tienen para cometer desatinos antiestratégicos. Tampoco, mis amigos, tampoco guardan las composturas algunos sectores. Bueno, se tomó la primera decisión, fue postular a la esposa de Freddy Superlano y la inhabilitaron. Yo no sabía que esa inhabilitación tenía una onda expansiva también, pero bueno, la inhabilitaron. Con lo cual yo no estaba de acuerdo, eso de sacar a la esposa como un as bajo la manga, esa nueva corriente política de usar a la familia. Es decir, no soy yo en mi familia, pero esto es mío, una cosa así, ¿no? Aunque debo hacer la aclaratoria que por lo menos en el caso de Cilia Flores, tiene tanta trayectoria política como la que tiene Nicolás Maduro. Cuidado, Cilia tiene más trayectoria política, mayor militancia. Hay casos excepcionales de dos políticos que conviven, pero en muchos casos prácticamente sacan a las esposas de la zona de confort o de las actividades profesionales o de casa que tienen que hacer para involucrarlas en el hecho político. Ya hubo un antecedente en el estado Táchira con la esposa de Ceballos, creo, si mal no recuerdo, que fue alcalde, y eso terminó en una gestión realmente no satisfactoria porque la gente no está acostumbrada, ella no está acostumbrada a eso. Pero bueno, antes de hacer el corte, quiero terminar de redondear el asunto. Se inhabilita, después, bueno, surgen algunos nombres y finalmente se pronuncian por el diputado Garrido, que fue el más votado de la oposición,
termina siendo el candidato a gobernador, apoyado por un gran número de organizaciones políticas. Y surge entonces la candidatura de Claudio Fermín. Yo estuve con Claudio Fermín el día jueves. De hecho, le hablé de esa posibilidad y me negó rotundamente, que bueno, lo tomó como una ironía mía. Y realmente esa posibilidad se la planteé a él como una ironía. Me sorprendo ahora que termina siendo candidato a la gobernación del estado de Barinas. Claudio nació en el estado de Barinas. Pero lo más curioso de esto es que cuando se pretende realizar una nueva elección a todas luces sobrevenida por una circunstancia que la generó, mis amigos, el voto. El voto ha puesto a correr al gobierno. El voto ha puesto a que el gobierno de nuevo se juegue a Rosalinda. Vamos a ver el lado positivo y no el lado negativo. Bueno, pero ahora entonces, cuando existe la posibilidad de hacer un ensayo de una unidad, bueno, entonces salen factores a sumarse a la candidatura de Claudio Fermín con un afán netamente divisorio. Entonces, así es muy difícil construir, mis amigos, espacios. Y no solamente eso, sino cuando venía para la planta televisora, estoy oyendo que se postularon 11 candidatos. Dios mío, qué nivel de folclorismo el que vivimos con la cuestión electoral. 11 candidatos, y hablemos claro, allí solamente hay dos opciones de triunfo, el señor Garrido y el señor Arriaza. Otras candidaturas que surjan, bueno, tienen un interés definitivamente, tienen un objetivo de tratar de dividir las opciones. Pero hay que ver quiénes también están apoyando, porque Claudio puede postularse perfectamente con todo derecho con su partido, él tiene un partido llamado Soluciones, pero que se sume también opciones de la Alianza Democrática, señores, eso es dejar verse las costuras. Y me da la impresión, y con esto concluyo, que esta actitud tomada por el AD Bernabé no es otra cosa que un revanchismo por lo que ocurrió en el estado Táchira con Lady Gómez. Así estamos, mis queridos amigos. Bueno, vamos a hacer una brevísima pausa y al regreso vamos a hablar de un tema de verdad muy importante y muy sensible, como es el tema del agua y de la ecología, mis amigos, y otros muchos temas más que domina con mucha solvencia el químico industrial Ángel Esteban. Una breve pausa y ya venimos. Ya estamos de regreso, mis queridos amigos, en su programa Frente a Frente, la referencia informativa de cada mañana en los Altos Mirandinos. Les informo, les notifico que tengo activo ya el teléfono de la mensajería de texto y bueno, les reitero la invitación para que se suscriban a nuestro canal YouTube Jairo Cuba TV. Como les dije en el corte anterior, hoy vamos a conversar con el químico industrial Ángel Esteban. Él estuvo con nosotros hace aproximadamente 2 meses y de verdad que fue un tema de mucho impacto, de alto impacto, y creo que dejamos muchas cosas pendientes. De hecho, en aquella conversación anterior, Ángel Esteban nos hizo una especie de recuento histórico de cómo era el tema de las nacientes y todo lo que tenía que ver con la vinculación del tema ecológico asociado a la situación de la escasez de agua. Te doy la bienvenida, Ángel, ¿cómo estás? Muy bien, gracias Jairo por invitarme nuevamente y poder llenar nuevamente las expectativas de tu programa y de tu audiencia. Bueno, muchas gracias a ti por venir. Yo sé que estás muy ocupado, yo sé que tienes una actividad al salir de aquí, pero este tema de verdad que es muy importante. ¿Qué dejamos pendiente, Ángel, en el programa pasado? Bueno, fueron tantos elementos y los aportes, y precisamente por la especie de la indagación que tú utilizas, lo obliga a uno a abrir ese abanico de saberes pues que uno tiene como experiencia en la vida y como profesional ya con una experiencia de larga trayectoria. Bueno, si retomamos un poco sin caer y hablar de lo que hablamos la otra vez, porque ya lo hicimos. Pero quedó pendiente algo, que cuál pudiera ser la solución realmente para el caso de lo que está en boga, que es solucionar el problema del agua con la apertura de pozos.
Hay un elemento que hablamos mucho que tiene que ver con el ecosistema, la protección del ecosistema. Ahora, permíteme una interrupción, Ángel, para tratar de orientar un poquito, porque el tema del agua pareciera que se quiere resolver a cualquier costo y la comunidad estaría dispuesta a ese cualquier costo. ¿Es muy difícil recuperar el sistema hídrico? No, solamente hay una falta de voluntad y de reconocer que la única forma de tú poder recuperar la capacidad acuífera, sobre todo en estas partes altas que son muy propicias para crear ambientes y sobre todo al nivel y la altura que nosotros tenemos en los Altos Mirandinos, que es propicio para crear ecosistemas, bosques. Realmente el bosque, como lo mencionamos la otra vez, representa la única alternativa y solución viable. Porque la apertura de pozos, Jairo, es como que si tú estuvieras sacándole sangre a un paciente. Si tú te dedicas a sacarle la sangre al paciente y no le metes los nutrientes, no lo cuidas, a la larga vas a acabar con el paciente. Oye, qué explicación tan gráfica. Sí, entonces, con eso hay que tener mucho cuidado. El bosque representa el elemento de equilibrio para el ciclo de vida del agua. ¿Por qué? Porque la capacidad de retención del bosque te permite mantener la humedad. Y esa retención, a la vez de la humedad, te permite el desarrollo de los ecosistemas, de la vegetación, la flora, la fauna, el microclima propicio para que se mantenga de una forma vigorosa, estable y no se produzcan los famosos arrastres de sólidos por las lluvias. El elemento más importante acá, cuando te hablan de que tú vas a aperturar pozos para solucionar el problema del agua, tiene que ser tomado con mucho criterio y a conciencia y con saberes en el área de la explotación hídrica. Explotar un pozo no es cualquier cosa. Explotar un pozo significa, desde el punto de vista ambiental y unido a una cantidad de ciencias afines, como pudiera ser la pedología, ojo con la pedología, porque hay una parte que se utiliza en psicología que es para el estudio y la evaluación de los niños, pero hay una parte de la pedología que tiene que ver alaunado con la edafología, que son las dos ciencias que estudian los suelos. Por cierto que la pedología, que la otra vez no lo mencionamos, pero en este momento se me viene, es el área de la ciencia que estudia los suelos. Incluso la FAO, que es la Organización para el Estudio de la Alimentación y la Agricultura, ha clasificado a nivel mundial los suelos en 12 áreas. Y de esas 12 áreas, nosotros aquí en Venezuela tenemos 9 áreas. Y lamentablemente de esas 9 áreas, nosotros en los Altos Mirandinos cumplimos con la que tiene las menos condiciones de explotación agrícola, que es la llamada zona de alto riesgo para explotaciones extensivas de la agricultura. De esa condición depende también la protección de los suelos. ¿Y cómo proteges un suelo? Propiciando el desarrollo del bosque. Porque si tú sin el bosque no vas a obtener el agua. Así se nutren los suelos. Así se nutren los suelos. Una vez que tú tienes un bosque, eso te garantiza a ti, como hablamos la otra vez, de que haya una menor radiación y mayor tasa de evaporación, porque te está filtrando el follaje. Ahora, lo importante de esto, Jairo, es que la explotación del suelo tiene que ir aunado a las ciencias de la geología, la geoquímica, la microbiología, la ecotoxicidad, y además de eso tienes que ver también con los criterios y normativas sanitarios y ambientales.
por lo menos hay una referencia de la ingeniería de sanidad, que para tú explotar un pozo, tú por lo menos requieres de tener 2 pozos. ¿Por qué esta condición? Y estudios serios, y no es nuevo, esto tiene ya años que fue desarrollado. Tú para explotar un pozo necesitas tener no 1, sino 2. Porque tú tienes que durante 6 meses explotar un pozo, paras, lo mantienes en movimiento, que se recupere y utilizas el otro. La gente cuando te dice que son, por lo menos ahorita se está hablando de 70 pozos para los Altos Mirandillos. No, Jairo, tú no puedes hablar de 70 pozos porque para cumplir con esa normativa tú tienes que hablar de 140 pozos para poder, Ángel, cumplir con ese balance. Oye, qué interesante. Ángel, una cosa, ¿cuánto tiempo de vida útil tiene un pozo de estos? Uno, no los 2 de los que tú estás hablando. Y bueno, hago de nuevo el exhorto a los funcionarios que tienen que asesorarse bien con este. Aquí tenemos un experto que afortunadamente ha tenido la deferencia de estar con nosotros en la mañana de hoy y está dispuesto a ofrecer su conocimiento. Pero, Ángel, ¿qué tiempo de vida útil tiene un pozo y cuáles son las consecuencias que le genera a los suelos? Fíjate, es muy interesante tu pregunta, Jairo, porque muy poca gente se hace esa pregunta. La vida de un pozo va a depender de varios factores. Primero, la capacidad de retención del acuífero subterráneo que tú tengas. Nosotros tenemos un pozo que se nos secó en menos de 5 años. Se perdió el pozo, se extrajo agua día y noche durante las 24 horas del día, durante los 365 días del año y se secó. Ese pozo estaba a 40 metros de profundidad. Después tuvimos que ir uno a mayor profundidad que está en este momento a 100 metros de profundidad. Y ese se puede secar si continúas tú con la degradación de todo lo que es el ecosistema. El uso desmedido y la no protección del bosque y de lo que te alimenta realmente ese ciclo de vida para que se nutra y capte y pueda drenar y absorber y permear el agua y llegar al acuífero, es un elemento que tú no puedes obviar en el ciclo de vida del agua. Entonces, eso va a depender precisamente de la capacidad de retención del ecosistema, que tenga esa capacidad de estar nutriendo constantemente, porque aquí es importante, Jairo, ver que nosotros apenas tenemos 2 ciclos considerados que son el invierno y el verano. Nosotros no tenemos la cualidad o particularidad que tienen otros países que tienen varias estaciones. ¿Eso es bueno o es malo? Para este tema que estamos hablando. Para el tema que estamos hablando es malo porque tú tienes que depender de ese ciclo que se acorta, no como en otros países que tú puedes tener las 4 estaciones y el verano es mucho más corto, pues. Entonces nuestro verano es mucho más largo también. Entonces la rata de evaporación es mayor. Entonces por eso es que tú tienes que tener un bosque. El bosque es el elemento regulador del sistema hídrico. Hay que sembrar árboles. Hay que sembrar árboles. Ángel, ¿y el daño ecológico, después que tú ya tienes esa experiencia de ese pozo y tuvieron que perforar más, el daño ecológico a los suelos, colateral, sí, ¿cómo fíjate, se mide, cómo se cuantifica? Bueno, fíjate, hay una parte que tiene que ver con la geoquímica de los suelos. Tú puedes estar extrayendo tu pozo de agua, que a la vez el agua es realmente el elixir de la vida, ¿verdad? Es un plasma, es como que tú tuvieras, cuando tú le extraes la sangre a alguien y le vas a extraer el plasma, tú ves que drena un volumen y te queda el volumen mayor, es el plasma, después te vienen los eritrocitos y después vienen los mismos glóbulos rojos que te quedan asentados. Así ocurre con la naturaleza, Jairo. Tú comienzas a extraer el agua y te va quedando después la resequedad y te van a quedar los suelos. Si por casualidad lo que se llama el abatimiento del pozo, cuando tú estás sacando agua,
si tú estás sobreexplotando un pozo, es casi seguro que se va a producir lo que se llama, desde el punto de vista de la ingeniería hidrológica, es que se te puede abatir el pozo. ¿Qué es el abatimiento del pozo? Es el derrumbe de las paredes del pozo. Y perdiste el pozo, Jairo. Por eso es que cuando te refería del por qué la necesidad de tener dos pozos para tú alternar y darle la oportunidad de alimentar el uno mientras paras el otro. Que tampoco es la mejor alternativa. Tampoco. Pero es un paliativo. Es un paliativo. Es un paliativo. Bien, Ángel, tengo que hacer un corte. Al regreso de este corte, Ángel, este tema de verdad que a mí me apasiona mucho, de verdad que me ha atrapado el tema. Yo quisiera, Ángel, que tú nos hicieras una explicación sobre cómo surge el agua. Cómo surge el agua. Y también quisiera hablar si es cierto que hay una crisis mundial de agua y Venezuela es uno de los países privilegiados que tiene agua hasta desde el punto de vista comparativo con el petróleo. Yo quisiera que, como estamos en un proceso de pedagogía y estamos aprendiendo cosas, yo quisiera que por favor nos ilustraras en eso. Mis amigos, una breve pausa y ya estamos de vuelta con esta interesante entrevista con el químico industrial Ángel Esteban. Ya venimos. Ya estamos de regreso, mis queridos amigos, con su programa Frente a Frente, la referencia informativa de cada mañana en los Altos Minandinos. Tengo la impresión de que hay problemas con la mensajería. Y tengo muchos mensajes que me han llegado, pero les explico porque me están llegando mensajes incluso del día lunes. Ahorita me llegó un mensaje para Sergio Grafe. Entonces algo está pasando con la mensajería. Eso ocurre con frecuencia aquí en este sector. Bien, continuamos conversando con el químico industrial Ángel Esteban. Ángel, te dejé al aire dos inquietudes, ¿no? En la explicación de cómo surge el agua. Yo creo que también nos ven niños, nos ven gente adulto mayor. Yo creo que esa explicación es pertinente. Y también si es cierto que hay una crisis mundial de agua y Venezuela es uno de los países privilegiados. Sí, con respecto a lo que, antes de responderte esta pregunta, hay algo importante, Jairo, cuando me preguntaste cuál era el efecto también que se ocasionaba a la extracción a los suelos, sí, por la extracción. Eso tiene un efecto al tú succionar también el agua, eso colateralmente hay una succión que se está generando por los lados. ¿Y cuál es el grave problema que hemos visto y referimos la otra vez, Jairo? Que es y lo dijo Nexan, que es también la constante contaminación de nuestros acuíferos. A medida que tú vas contaminando los acuíferos, vas a llegar al momento que puedes estarle metiendo hasta coliformes fecales a las aguas subterráneas y te pueden contaminar el acuífero. Caso muy notable de la historia de la humanidad, que por eso fue que se construyeron y se desarrollaron las cloacas, después sistemas cloacales, que ocurrió en Inglaterra cuando se contaminaron las aguas subterráneas de consumo humano. Eso es un virus tan terrible como estos virus aerosoles. Diríamos que es distinto porque aunque nosotros convivimos, porque todos en nuestro sistema digestivo hay bacterias coliformes fecales, por eso se llaman coliformes fecales, ¿no? Sin embargo, te puede ocasionar una grave crisis también al contaminar, sobre todo donde hay personas que no tengan la posibilidad de la atención médica apropiada y rápida, ¿no? Y también se pueden infiltrar también otros tipos de compuestos mucho más peligrosos, por eso es necesario el estudio de ecotoxicológico del tipo de bacteria o virus que se puedan estar desarrollando e infiltrándose en el subsuelo. Ahora, con respecto a la otra pregunta, sobre lo que es el sistema y la presencia del agua. Cuando nosotros hablamos del agua, en sus 4 estados que existe el agua, y ese ciclo convive con él, ¿verdad? Porque tú pasas el ciclo de evaporación, condensación, después viene la precipitación y
está la condición del sólido, que nosotros no lo tenemos, sino en el Pico Bolívar y donde podemos tener nieve. Pero en las otras partes del mundo de mayor altura están pues y hacia los polos, que en este momento está sufriendo, todos lo sabemos, esta crisis mundial por el nivel del efecto invernadero que está, se están deshielando los glaciares y los polos. Hay un estudio de las Naciones Unidas que está refiriendo que el nivel del mar en lo que suba los 7 metros que se está prediciendo va a crear una grave crisis porque en ese sector se estima que viven 700 millones de personas. ¿Hacia dónde crees ¿De qué tú? Continente estamos hablando? A nivel mundial. A nivel mundial. A nivel mundial, porque los mares, los océanos... Y eso tendrá que ver con los tsunamis también. Por supuesto que tienen que haber ciertos elementos y sobre todo ahorita que hay un movimiento tectónico como está ocurriendo, ocurrió recientemente en Turquía, en Japón, en España con el volcán de España y creo que en Indonesia acaba de generarse también la erupción de otro volcán hace como 3 días. Entonces hay un movimiento de estas capas y donde interviene precisamente el agua. Entonces esas condiciones son peligrosas, Jairo, porque cuando las Naciones Unidas te dicen que se van a ver afectadas 700 millones de personas, ¿para dónde crees tú que van a migrar e irse las personas cuando se vean con el agua al cuello? Van a ir a las áreas más altas. Sí. Y las condiciones no están dadas en este momento para tú percibir 700 millones de personas más a consumir y a convivir con los que están en esos extractos. Entonces, por eso es que es importante las decisiones que se están tomando a nivel mundial a través de las Naciones Unidas, darle un parado a esto, porque nos estamos destruyendo, nos estamos acabando. Entonces, con respecto a esto, la condición del agua, como la estamos viendo, no es solamente tampoco, Jairo, de que el agua se forma por sí sola por la evaporación, es un proceso muy complejo desde el punto de vista físico-químico. Todas esas partículas que están suspendidas en la atmósfera, para que el agua pueda condensar, tiene que hacer un enlace con esas micropartículas y a partir de ese momento que se comienza a formar y aglomerar hasta que logra condensar. Esto ocurre como cuando tú pones tu muestra de sal en el mar, que tú quieres crear una mina de sal, tú tienes que tener una cierta cantidad de sal para que eso se vaya reproduciendo hasta que te crezca y se forma la inmensa playa de sal. Así ocurre con el agua también. Todos estos particulados cósmicos que entran a la atmósfera ayudan también a todo esto. Es complejo el ciclo. Y es cierto que Venezuela es uno de los países con mayor reservorio de agua en el mundo. Sí. ¿O eso es un mito? No. No, realmente es así, Jairo. Y te puedo referir que yo tuve la oportunidad como director ejecutivo de Seguridad Industrial, Higiene Ocupacional y Ambiente en PDVSA, que trabajamos mucho este caso y una de las cosas que velamos muchísimo, y yo era uno de los que me preocupaba muchísimo por el efecto de la explotación petrolera, que no fuéramos a causar daño. Y hasta el momento, pues las personas que están trabajando y que compartieron con nosotros, te puedo referir Alfonso Arocho, un extraordinario ambientalista con mucho conocimiento. También estaba otra profesional del área. Arocha trabajó aquí en Intebé y después se fue a Anzoátegui. Y otra cantidad de profesionales importantísimos que han custodiado, Jairo, porque eso que tú estás diciendo es verdad. Una de las reservas de agua más grandes que hay bajo el subsuelo y que no debemos contaminar está justamente en donde está la faja petrolífera del Orinoco, que viene desde el Turimiquiri bajando, se va percolando y se va, el petróleo está a otro nivel, pero el agua está en otro sistema, pero si tú no tienes el cuidado puedes destruir esa cantidad de agua. Otra cosa, la desalinización del agua de mar terminaría siendo una alternativa. Yo por lo menos cuando uno va a Curazao, no tengo tiempo que no voy, pero en los hoteles te decían esta agua es desalinizada y es agua potable para el consumo humano. Sí. ¿Es una alternativa?
Bueno, claro que es una alternativa. Pero suficiente, alternativa. El problema, y lo hablamos la otra vez, Jairo, es el sistema y el proceso. Tienen que ser procesos intrínsecamente seguros. ¿Qué significa esto, un proceso intrínsecamente seguro? Que te permita a ti tener un agua potable confiable para el consumo humano. Entonces, tú desalinas el agua, pero tú tienes que darle las condiciones y las propiedades exigidas por las Naciones Unidas para que el agua sea un agua potable para el consumo. Y con esos estándares se cumplen. Tienes que tú obligatoriamente valorar y verificar qué elementos le necesita, porque tú tienes que adicionarle toda esa cantidad de aniones y cationes que necesita tener el agua para que sea óptima para el consumo. Ese proceso en Venezuela nunca se hizo un ensayo. No, sí se han hecho, Se han hecho ensayos. sí, como no, nuestros investigadores en el IBI. Pero nunca se implementó como tal. No. Todos esos equipos que se han utilizado aquí son equipos Y en estas islas del Caribe sí ha funcionado. Bueno, son pequeñas, también una demografía pequeña. Y necesariamente porque ellos no tienen el espacio territorial donde pudieran tener bosques que les generaran también el agua. Es importante. Ahora, la solución al problema del agua, ¿no? Le hemos metido duro a la pedagogía y a la explicación, que realmente lo que tú planteas es alarmante. Sí. Es alarmante, y más allá de eso, yo creo que tenemos que sensibilizarnos con el cuidado del medio ambiente y hay que sembrar árboles. Eso es correcto. Fíjate, Jairo. Y se lo voy a decir, yo tuve la oportunidad y conozco al ministro del Agua, a Marcos Torres, porque él fue director ejecutivo externo de PDVSA cuando yo era director ejecutivo de Seguridad Industrial e Higiene Ocupacional. Un hombre muy trabajador, es muy trabajador, acuicioso en sus cosas, ¿no? Pero él tiene, conjuntamente con el Ministerio de Ecología y Ambiente, de Ecosocialismo, unido con las alcaldías y las gobernaciones, desarrollar planes para decretar, Jairo, la única solución. Créemelo, en más de 56 años que tengo de experiencia en protección de cuencas, la única solución que nos queda a nosotros es promocionar y crear el bosque. ¿Y cómo logras tú esto? Haciendo decretos, crear ABRAES de zonas protectoras de agua. Aquí en los Altos Mirandinos hay muchos espacios todavía que pueden ser decretados para protegerlo y que no nos ocurra lo que nos ocurrió en el pasado. Aquí cerca, yo recuerdo, yo era un niño, yo me montaba en unas lanchas aquí que había un lago que estaba aquí. Aquí mismo, en Montaña Alta, donde están estos edificios, eso era un lago. Entonces lo destruyeron, como te dije la otra vez, la ingeniería social hizo el trabajo que tenía que hacer. Sí. Entonces, para tú lograr esto, te voy a referir. En el área, recientemente yo tuve una reunión con unas personas del área del Paso. Ellos tienen, conjuntamente con Ramo Verde, tienen un espacio casi, hay creo que son 9 kilómetros cuadrados que ellos pudieran crear un bosque y una zona colindante a la zona protectora de los Teques que está al lado. Y se repara en parte el daño. Correcto, entonces tú tienes un bosque allí que te va a permitir a ti garantizar el agua. Después viene, paralelamente te vas a encontrar con lo que es el sector de la Reynosa. Jairo, ojalá pudiera haberte traído el material para que... Antes de que termine el año. Para que te recuerdas cuando te referí la otra vez del colega tuyo que era un hombre científico, Arístides Bastida. Arístides Bastida. Un hombre extraordinario, un hombre que tiene una visión. Ángel, tengo que hacer una pausa. Ya vamos a continuar con el tema. Vamos a hacer una breve pausa. Vamos a terminar de conversar con el químico industrial Ángel Esteban y también le vamos a dar paso a la mensajería de texto. Ya venimos. Ese hombre tiene dos. Amigos, estamos de regreso en su programa Frente a Frente, la referencia informativa de cada mañana en los Altos Mirandinos, conversando hoy con el químico industrial Ángel Esteban. Aquí está. Aquí vamos a darle paso a parte de la mensajería de texto, con su permiso, estimado amigo.
Excelente programa, invitado conocedor del tema, programa que debería ser visto por alcaldes y gobernadores que pretenden crear pozos de aguas. Mis felicitaciones, esto lo dice el profesor Orestes Salerno. Buenos días, Jairo. Miren, no hay luz en los postes a una cuadra antes de llegar al cementerio hasta el 23 de enero, pero cuando hubo elecciones sí había sábado y domingo. Es increíble, pero es así. Yo pensé que eran exageraciones de la gente. Yo fui, es más, yo mismo me tocó testimoniar eso. Antes de las elecciones, bueno, agua y uno comienza a ver que una cantidad de servicios los comienzan a reponer y después entonces volvemos a la absurda normalidad en la que se vive, ¿no? Buenos días. Fermín siempre está oculto hasta que aparecen las elecciones. Bueno, esto tiene que ver con el comentario inicial del programa. Buenos días, Jairo. El barrio El Vigía es uno de los más viejos de los Teques. Le faltan aceras, alumbrado deficiente, no existen paradas techadas, pésimo servicio de transporte, huecos, botes de agua, mal servicio telefónico y de internet, postes de luz en mal estado, montarrales, cero vigilancia policial, dispensarios de salud cerrado, recolección de desechos sólidos mala, en fin, un rosario de problemas. Un llamado al nuevo alcalde Farid Fraija para que solvente, esto lo dice Paulo de Andrade. Es un relato de verdad que es escalofriante, pues, la cantidad de problemas que tiene esa querida comunidad de El Vigía, donde por cierto está cercano el Parque de los Coquitos, ¿no? Sí, correcto. Saludos, Jairo, un mensaje a Sergio Grafe. Este fue uno de los mensajes que no intenten revocatorio. Buenos días. Aquí en el sector La Cruz, un llamado urgente a Inter. Tenemos 10 días que los canales se ven muy mal. También se reporta la doctora Irma Gómez Párraga, dando testimonio que le parece muy pertinente y muy interesante este tema. Continuamos. Sí, bueno, Jairo, hay un punto que también nos quedó por experiencia de vida también. Yo tuve la oportunidad, gracias a Dios, de haber trabajado en lo que fue el Ministerio de Sanidad encargado del estudio de la calidad de agua potable de urbanizaciones, que después pasó a formar parte del Ministerio del Ambiente en 1975, 74. Yo recuerdo en 1975, estaba haciendo pruebas, ensayos de físico-químicos del agua, y me tocó una muestra de agua proveniente de por la mar, una perforación de un pozo profundo que se hizo tratando de buscar agua potable en aquel entonces. Cuando estaba haciendo los ensayos de físico-químicos y precisamente en la lectura de la conductividad eléctrica de la muestra de agua, el indicador se me fue al final, al sitio donde estaba en rojo. Recuerdo que y dije, bueno, ¿qué pasó? Como que se echó a perder el electrodo, que algo está ocurriendo aquí. En ese momento hago nuevamente, introduzco, saco y limpio y vuelvo a meter el electrodo. Se me va otra vez. Entonces llamo al jefe del departamento, que en ese momento era el doctor Leopoldo Blumenkranz, un austríaco que era el asesor del Ministerio del Ambiente en ese momento, y cuando él llegó y vio aquello me dijo, no toques eso, apártate. Entonces hizo todo un movimiento, metieron la muestra en una caja de plomo y se la llevaron. ¿Qué indica esto, Jairo? Que cuando tú vas a perforar pozos, tú tienes que garantizar qué es lo que tú vas a extraer, porque el agua es el solvente universal y eso en los acuíferos está en contacto permanente y está disolviendo los otros materiales que están allí. Y si tú te llegas a encontrar en este caso una sustancia que sea radioactiva, isótopo, por lo menos el gas radón que está en el subsuelo. Sobre todo en estas tierras montañosas, ¿no? Sí, y te encuentras, vamos a suponer un caso cercano que está acá donde están lomas de níquel. Se te ocurre a ti abrir un pozo cercano a esa zona y tú tocas la mena de ese yacimiento y comienzas a extraer agua sin haber hecho los estudios competentes. Tú puedes estar
extrayendo un elemento que es cancerígeno, Caramba. teratogénico y mutagénico. Entonces esto puede tener un efecto sobre la población. El caso donde yo vivo, Jairo, el contenido de la dureza cálcica y magnésica que tiene ese pozo es terrible. Nosotros tenemos que estar permanentemente destapando tuberías y limpiando los tanques porque la precipitación, La corrosión es terrible. La precipitación de las sales es terrible. No la corrosión, sino la precipitación de las sales, que también influye. ¿Por qué? Porque eso te puede dar cálculo. Una persona que esté consumiendo agua con ese alto nivel de calcio y magnesio, de carbonatos y sulfatos, vas a sufrir Ahora, Ángel, ¿qué se de cálculo en los recomienda riñones. a las personas que, bueno, han sido, o a las comunidades, mejor dicho, que están en este momento, disponen de agua de los pozos? ¿Qué se recomienda en lo personal? Mira, ¿Los fíjate, filtros es suficiente? lo más importante de esto, Jairo, es algo que no se cumple. Tú te puedes ver que por lo menos en la calidad de las aguas, el Ministerio del Ambiente y Sanidad tienen que estar monitoreando permanentemente la calidad de las aguas, por lo menos trimestralmente estar haciendo análisis, pero como esto es tan costoso, no lo hacen. Entonces las comunidades también se evitan y no quieren hacer gastos, porque creen que eso está... O sea, los pozos tienen que tener una supervisión trimestral. Por supuesto, porque tú tienes que ver una infiltración que se te dé de aguas negras y te contamine tu acuífero, ya te pone en riesgo a la población que está consumiendo esa agua. Entonces tienes que tener un monitoreo permanente. Entonces caemos en lo que es el mantenimiento preventivo, predictivo y correctivo. Entonces, como hablamos la otra vez, es necesario que nosotros aprendamos y nos metamos en la cabeza. Jairo, quiero retomar un momento lo que te hice referencia con respecto a Marcos Torres y al ministro de Ecología y Ambiente, a los gobernadores y a los alcaldes. Ellos Por tienen supuesto. que trabajar de la mano para decretar las pocas zonas que nos quedan, que se están desprotegiendo, de áreas arbóreas y de herbazales que están desprotegidos y que están sometidos a la tala, a la quema, a las invasiones, todo esto. Ellos tienen que de una buena vez decretar parques, abraes y zonas protectoras de agua para poder garantizar el agua, porque el pozo no es la solución. Y además, teniendo esto, tú pudieras tener un pozo con agua de mejor calidad si tienes el bosque. Pero si tú lo que tienes es la depredación y la invasión y la contaminación, vas a tener nutrientes nocivos para tu pozo que estás explotando. Ángel, ¿a qué te estás dedicando en este momento, aparte de tus investigaciones y el trabajo científico que nunca para? Sí, fíjate. Personalmente tú me ves, a pesar de que fui un hombre que trabajé muchos años, estoy dedicado ahorita en el sector donde vivo, pues estoy recuperando un bosque. Okay. Un bosque que es el que alimenta precisamente a los manantiales, los pozos de agua, no solamente al sector donde vivo, Jairo, porque ese acuífero, que son 32.000 hectáreas, que abarca la cuenca de la Hondonada, llega hasta el Parque de los Coquitos, que es donde descarga la quebrada del Rincón, descarga en el Parque de los Coquitos. Y aparte de eso, ese acuífero pasa por debajo de lo que es el topo de el trigo y la estrella, o también llamado el panadero. Por debajo de ese suelo y esa montaña que tú ves ahí, hay un pase de agua que se nutre de esos acuíferos, de toda esa cuenca. Esa cuenca le da agua, incluso hay edificaciones que tienen pozos de agua gracias a Al bosque. al bosque. Pero si tú terminas matando el bosque, el agua no les va a llegar. Ahí aproximadamente, en una encuesta que hicimos, hay unas 600 familias que viven de ese acuífero. Pero permanentemente, Jairo, estamos siendo sometidos a la depredación del bosque. Y llegará el momento en que si no se le da un parado a esto, y donde
no se aplique con rigor lo que es la justicia, el control y la administración de nuestras leyes, y que dejen de ser un cliché, no vamos a acabar con esto, Jairo. Porque de nada vale tener una cantidad, una retajila de normativas y leyes si no se aplican. Hay que ser muy severo con esto. ¿Estás dispuesto, Ángel, a cooperar con los alcaldes de la Mancomunidad Altomirandina en la orientación y yo diría, me atrevería a decir, desarrollar un programa de sensibilización? Porque este tema que estás diciendo, bueno, sirve como un paliativo. Hay que sembrar árboles, hay que tratar de preservar en lo más que se pueda el medio ambiente. Sí, tú lo acabas de decir, el bosque es el agente regulador del ciclo del agua. Sin bosque no hay agua. Entonces, la propuesta que le hago a los ministros, a los gobernadores y a los alcaldes es que tienen que crear sus zonas, sus ABRAE y acabar de una buena vez, porque, Jairo, yo veo con dolor, hay más de 60.000 hectáreas en el sector este que cubre toda la cuenca, que parte conocida como Santa María, Quebrada Seca, que colinda con Tácata, con todo esto. Jairo, si tú no creas un inmenso parque, un ABRAE en toda esa zona, mañana o pasado serán urbanizaciones de pobreza. Y eso hay que darle un parado. Como te estaba refiriendo, en El Paso, los 9 kilómetros que tienen entre El Paso y Ramo Verde, si no decretan eso zona protectora de agua, o un ABRAE o parque, vamos a tener graves consecuencias. Lo mismo hacia La Reynosa, lo mismo hacia San Pedro, lo otro en el sector que te mencioné de la cuenca La Hondonada. Si eso no son decretados ABRAE y zonas protectoras de agua, Jairo, lamentablemente al final los ecosistemas no pasarán factura. Caramba, que... Lamentablemente. Bueno, amigos, ustedes lo oyeron, un llamado de atención de verdad a la ciudadanía, porque al igual que lo del COVID, como yo lo digo permanentemente, una responsabilidad personal, también preservar el ambiente es una responsabilidad personal, porque de eso depende los sistemas acuíferos. El químico industrial, me imagino, está disponible para asesorar a cualquier alcalde. Si este programa puede servir para generar estos contactos, miren, con muchísimo gusto. Nosotros nos hemos planteado incluso para la próxima semana tener aquí un encuentro de los 3 alcaldes. Ya los 3 alcaldes me aceptaron venir. No va a ser un encuentro para la discusión política ni para el debate. Vamos a ir bajando un poquito las tensiones. Va a ser un encuentro en la búsqueda de soluciones, de verdad, de que la gente se sienta en armonía y en el entendido de que sus gobernantes van a hacer el mayor esfuerzo posible por garantizar calidad de vida. Y este es un tema sumamente sensible. Así es. Yo te agradezco mucho que nos hayas acompañado en la mañana de hoy. Me gustaría hacer un último programa este año con relación a la sensibilización, un llamado a la sensibilización y que, bueno, si podemos ilustrarnos con algunas láminas, por supuesto que lo vamos a hacer. Sí, con respecto a la pregunta de qué me estaba dedicando y haciendo en este momento, ahorita en este momento estoy trabajando con un equipo de trabajo donde están personas con visión de ambientalistas, donde está el licenciado Nexan, la licenciada Carmen Díaz, que es psicólogo, está la doctora Cori Álvarez también, el mismo Félix, y estamos formando un equipo de alto desempeño. Yo incluso como coaching empresarial certificado en ontología del lenguaje, estoy formando un equipo de alto desempeño con este equipo para poder potenciar más las capacidades y poder ayudar más también en la recuperación de nuestro ambiente. Y lo que tú acabas de decir es interesantísimo, esa conciencia de llamar a en la cordialidad, en el entendimiento. Fíjate, de todas de la entrevista pasada, de todas las personas que tú entrevistaste, una sola persona me llamó, Jairo. De todas esas personas que tú entrevistaste acá. De los políticos. De los políticos. Una sola persona me llamó, interesado en que yo le diera apoyo. Entonces yo estoy abierto, sin ningún interés, Jairo, porque a mí lo que me duele
yo soy un practicante del estoicismo. Mi vida está dada a darle a la naturaleza lo que la naturaleza me ha dado a mí. A mí me dolió mucho lo que escuché del Vigía. Yo nací en el Vigía, porque yo soy descendiente de una mujer hija de libanés y de indígena cariña, y de un español que se radicó allí en el Vigía, que por cierto, muy poca gente sabe que por qué se llama la calle La Francesa, porque mi padre cuando llegó de Francia, porque mi padre tuvo la nacionalidad francesa, porque tuvo que irse durante la Guerra Civil Española, se fue a Francia, después migró para acá, y cuando llegó a Los Teques, fue al Vigía. Y allí colocó unas siembras de hortalizas, era un proveedor del mercado que quedaba en el Toro. Y esa condición le permitió a él crear su hábitat y le puso el nombre a la calle de su casa, La Francesa, y quedó marcada para siempre como La Francesa. Bueno, historias interesantes. Bueno, tendremos oportunidad de compartir también de eso, porque vamos a aprovechar también estos días para hablar un poquito de la historia de San Antonio, de Carrizal y también por supuesto, de Los Teques. Muchas gracias. Nos hemos pasado unos minuticos, pero creo que el tema lo amerita. Bien, mis amigos, les agradezco mucho. Recuerden que esta noche a las 9 pueden ver este interesante programa, pueden suscribirse a nuestro canal YouTube, ahí va a estar también disponible. Y recuerden, mañana tenemos un nuevo Frente a Frente entre ustedes y nosotros. Este programa fue presentado por Rancho Grill, un oasis de placer.